Neptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Del Castillo asegura que no hay policías secuestrados en San Julián, tras el operativo realizado en la zona en el marco del caso Las Londras. Educación ratifica cierre del año escolar para el 7 de diciembre. En febrero se abre periodo 2022. Consideró vital que la población se vacune con el fin de retomar las clases presenciales. El vicepresidente del MAS asegura que jamás se permitirá el federalismo. Todos los recursos de los bolivianos sean para todos, dijo García. Transporte bloquea la ciudad de Oruro y exige destitución de 3 funcionarios ediles. La petición de destituir al director de tráfico y viabilidad, jefe de la unidad de defensa al consumidor y al director tributario y de recaudaciones. 301.000 adolescentes de 12 a 17 años están vacunados contra el COVID-19 en Bolivia. Los requisitos para acceder a la vacuna es una autorización de los padres de familia o del tutor y una fotocopia del carnet de identidad del menor. Una persona con traje de bioseguridad dejó el explosivo en la Conferencia Episcopal de Bolivia. Después de 15 minutos el objeto explotó y causó daños materiales en el edificio. Aske lugi panahila kuya kanaka maikutin peruntas niya ni Kalwana ya te une kampi kutang kasi na wala skill humani kampi chika asiya kun ham dia taka yukamari kama leki maikutin beka waki chawi kakatanya ni angkaha mari kanakana ya te une kapapi. El 20 de marzo del 2013 Americana kuna ganu kampiu hilhati ya COVID-19 usu hawal yang kacau ni kakung kenche si kuna iman marcana kansin wakamata yeti única ha utkali. La pandemia sigue fuera de control en la República Checa, que va de récord en récord. En las últimas 24 horas ha contabilizado cerca de 26.000 nuevos casos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. La OMS en Europa muestra su preocupación. Estamos muy alarmados, acabamos de superar muy tristemente la barrera de 1,5 millones de muertos la semana pasada. Si seguimos el rumbo actual, estamos proyectando más de 500 000 de muertos más para la primavera del próximo año. Edu ni kampi sanatiki buriani maestro kedu kampi sakai sakadi sangkaha margana huthiu kampe hutaseuna kamangkan butunyana komaraki hanas kien chunaka makipi negah ni erkio amtap khas kini hamlos pauna ka kungancheña. En España, 9º día de lucha de los trabajadores del metal en la sureña provincia de Cádiz. Las barricadas ardían de nuevo en las calles mientras sindicatos y patronal volvían a la mesa de negociación por 4ª vez en busca de un nuevo convenio colectivo. La situación es más fluida según fuentes sindicales. Los trabajadores del sector metalúrgico exigen un aumento salarial acorde con la inflación. En esta 9ª jornada de huelga indefinida ha vuelto a haber incidentes. Ha habido cargas policiales en el barrio de Río San Pedro en Puerto Real. Ucrania angka hamakanki degaha gulu nagaru kampi wa ora korpanakas kini hamo yung ipaw nagam chikan jap kumaraki paya na kampi ni kai sa biolorusa tokidu chik migrantes markachi ni kahu kamawa gulu nagaru kampi na kauni kun kanche sa sinu kamata ya tiap haki. Operación especial en Ucrania para evitar que la crisis migratoria de la frontera polaca se repita en su territorio. La operación Polesia del Servicio Guardafronteras, la Guardia Nacional, la Policía y el Ejército
pretende impedir la entrada ilegal de inmigrantes desde Bielorrusia. En ese país vecino hay todavía 2.000 migrantes varados en una nave industrial después de semanas acampados tratando de cruzar a Polonia para entrar en la Unión Europea. Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Vamos a inyectar en la economía 33.197 millones de dólares. Vamos a crecer al 5.1% en promedio anual para volver a los principales lugares de crecimiento en la región. Vamos a fortalecer la economía con más programas y proyectos, más fuentes de trabajo y más estabilidad para Bolivia. Vamos a reducir la extrema pobreza y la pobreza moderada. Para eso hicimos talleres virtuales y presenciales con ministerios y organizaciones sociales en todo el país para la reconstrucción de la economía con planes y propuestas. Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Alcanzamos a los sectores más vulnerables. Alcaldía inicia pago del bono a personas con discapacidad correspondiente al mes de octubre. Si eres beneficiario, puedes cobrar hasta el 20 de diciembre los meses que no cobraste. Con una emotiva presentación, la Escuela Municipal de Arte cerró actividades 2021 en el área de danza folclórica para niños y jóvenes. El acto se realizó en el Teatro Raúl Salmón de la Barra. Con responsabilidad, Alcaldía utilizó todas las dosis Johnson & Johnson. Es de los pocos municipios en aplicar la vacuna de forma eficiente y sin pérdidas. Con recursos propios, municipio gestiona el pago del bono de 300 bolivianos del desayuno escolar para estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de todas las unidades educativas. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Volvió el bono Juancito Pinto. Yo ya cobré. Y mis amigos también cobraron. En Bolivia, más del 50% de los estudiantes ya cobraron el bono. Si vos no cobraste todavía, no te preocupes. Puedes cobrar tu bono hasta el 18 de diciembre en el Banco Unión y en todas las entidades financieras habilitadas. Cobras sin problema. El Juancito Pinto volvió. Estamos saliendo adelante. Alcanzamos a los sectores más vulnerables. Alcaldía inicia pago del bono a personas con discapacidad correspondiente al mes de octubre. Si eres beneficiario, puedes cobrar hasta el 20 de diciembre los meses que no cobraste. Con una emotiva presentación, la Escuela Municipal de Arte cerró actividades 2021 en el área de danza folclórica para niños y jóvenes. El acto se realizó en el Teatro Raúl Salmón de la Barra. Con responsabilidad, Alcaldía utilizó todas las dosis Johnson & Johnson. Es de los pocos municipios en aplicar la vacuna de forma eficiente y sin pérdidas. Con recursos propios, municipio gestiona el pago del bono de 300 bolivianos del desayuno escolar para estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de todas las unidades educativas. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Viene la cuarta ola. Vénsela. Usa barbijo. Lávate las manos. Vacúnate.
que la cuarta ola no te alcance. Itu Unagampi sarante kibuniani kuriham tekun negana amtasi kampus nyinjasi federalismo utenya koya suyuma kasane katokit kha barkipi nega khani chapariu kampus nega katakut khini pau mas kem tawi politika apna kawi toki nukatwa federalismo ka hala kanjasi pagut utrek pau kampus hutiru nakaraha ma pakawu nek sariasin kha ma asamblea constituyente ukamat kama waga kun kanjatas payakip markipi nega amta pauya kun kanjawu nega amtasinu kamata yatire. No, simplemente es un show político que maneja el señor Camacho y el señor Morales para mantenerse vigentes, ¿no? Toda vez que la política poco a poco se anda olvidando de ellos. Simplemente es algo temperamental, diría yo, no es algo que se va a tocar. Y si en algún momento se trata, pues está bien, hay que ponerlo en mesa, pero que no sirva para polarizar al país. Porque dividiéndonos, ¿qué vamos a realizar? Que a la economía se afecte y algunos personajes están buscando tal vez eso. Gampi tu negampi sarana kibuniani kuriham tekun negana kaisa kala koyo markata kayuk isartawe kaldasini yakin jire kam cik ato kamar kimar kirpi negam cik ata kahni ere kiu kaisa kala koyo toker kama kunganchas no ayu kama tu negana chukiago marcaro purinyata. Contento por esta respuesta. Desde las 5 de la mañana la gente ya movilizada marchando. Ponen un poquito acá para organizar, un poquito bloquear también para estar organizado, muy contento. Y más tarde diremos cuántos, pero arrancamos con 4 o 5 mil. El primer día siempre es difícil, pues, es difícil organizar, pero estamos ya bien organizados. Itu Unagampi sarana kibuniani altu pata markan operativos nyo kipa Unagau chikan jasuai ka kuniri radio sukanagatihan ni dokumentos sukanay punaktokero yu kamata kamajan dengan pukayasin takpajan wal Unagana chikan chip katapata. El día de hoy hemos realizado con un éxito rotundo un operativo en la ciudad del Alto contra las frecuencias y radioemisoras ilegales. El día de hoy la ATT ha procedido a secuestrar 15 radios ilegales en la ciudad del Alto. Nosotros estamos precautelando y defendiendo la banda aeronáutica. Como ustedes saben, la ciudad del Alto se encuentra en nuestro aeropuerto. Y lo peligroso de esto es que una sola frecuencia, imagínense, señores periodistas, que puede interferir la banda aeronáutica, puede dejar sin comunicación la torre de control y una aeronave. ¿Qué pasaría si pasa esto? Puede existir un accidente aéreo con múltiples bajas. Alcanzamos a los sectores más vulnerables. Alcaldía inicia pago del bono a personas con discapacidad correspondiente al mes de octubre. Si eres beneficiario, puedes cobrar hasta el 20 de diciembre los meses que no cobraste. Con una emotiva presentación, la Escuela Municipal de Arte cerró actividades 2021 en el área de danza folclórica para niños y jóvenes. El acto se realizó en el Teatro Raúl Salmón de la Barra. Con responsabilidad, Alcaldía utilizó todas las dosis Johnson & Johnson. Es de los pocos municipios en aplicar la vacuna de forma eficiente y sin pérdidas. Con recursos propios, municipio gestiona el pago del bono de 300 bolivianos del desayuno escolar para estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de todas las unidades educativas. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Los bolivianos y las bolivianas tenemos un plan en marcha. Es un plan para recuperar los buenos resultados económicos. Es un plan que nos da energía para producir alimentos. Para producir litio con valor agregado. Es un plan para sustituir las importaciones, industrializar y exportar con valor agregado. Es generar química básica para industrializar alimentos y medicamentos. Es un plan para producir acero. Es producir biodiesel para la industria agroecológica. Sembrar y cosechar en armonía con la madre tierra.
Plan de Desarrollo Económico y Social, un plan en marcha. Alcanzamos a los sectores más vulnerables. Alcaldía inicia pago del bono a personas con discapacidad correspondiente al mes de octubre. Si eres beneficiario, puedes cobrar hasta el 20 de diciembre los meses que no cobraste. Con una emotiva presentación, la Escuela Municipal de Arte cerró actividades 2021 en el área de danza folclórica para niños y jóvenes. El acto se realizó en el Teatro Raúl Salmón de la Barra. Con responsabilidad, Alcaldía utilizó todas las dosis Johnson & Johnson. Es de los pocos municipios en aplicar la vacuna de forma eficiente y sin pérdidas. Con recursos propios, municipio gestiona el pago del bono de 300 bolivianos del desayuno escolar para estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de todas las unidades educativas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Los bolivianos y las bolivianas tenemos un plan en marcha. Es un plan para recuperar los buenos resultados económicos. Es un plan que nos da energía para producir alimentos. Para producir litio con valor agregado. Es un plan para sustituir las importaciones, industrializar y exportar con valor agregado. Es generar química básica para industrializar alimentos y medicamentos. Es un plan para producir acero. Es producir biodiesel para la industria agroecológica. Sembrar y cosechar en armonía con la madre tierra. Plan de Desarrollo Económico y Social, un plan en marcha. Alcanzamos a los sectores más vulnerables. Alcaldía inicia pago del bono a personas con discapacidad correspondiente al mes de octubre. Si eres beneficiario, puedes cobrar hasta el 20 de diciembre los meses que no cobraste. Con una emotiva presentación, la Escuela Municipal de Arte cerró actividades 2021 en el área de danza folclórica para niños y jóvenes. El acto se realizó en el Teatro Raúl Salmón de la Barra. Con responsabilidad, Alcaldía utilizó todas las dosis Johnson & Johnson. Es de los pocos municipios en aplicar la vacuna de forma eficiente y sin pérdidas. Con recursos propios, municipio gestiona el pago del bono de 300 bolivianos del desayuno escolar para estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de todas las unidades educativas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Este unigambi sa de Kibaniano Campis alcaldesa Copa Altupata Marquería Hamtara Kiuka Isa Colombia Ancaja Marcaro Saraña Catoqueja concejal Furuya Pequenchiri Janiwoya Uskitia Kaunincho Janiwa Sikiti Upaj y la caña Po Altupata Marcani de Caspati Ancaja Marcana Carlos Sino Acamata Canenchiri. Ella ha solicitado este permiso para asistir a este evento, de manera que ha sido invitada, dice ella, y por lo tanto se ha elegido a un alcalde interino. Cristian Esteves sería el alcalde interino por estos 5 días. También ha pedido la alcaldesa que una concejal le vaya a acompañar, o un concejal. Se ha decidido que la concejal Paola le pueda acompañar en este viaje. No entendemos por qué la urgencia de participar cuando en este momento la población lo que quiere es trabajo en nuestra ciudad del Alto, ¿no? Altupata Marcana rebajita tributario que con directas can 70% ayucaro que haga pastuku tukuyasini awil aparikiu marcachi inakaro tak pais pailoni kaskin hapkhanyapa utiri paksina mahuk ampiratani wa ka pailoni ka sasino wa kamata kanija. En el mes de noviembre hemos entrado ya con el 70% de la condonación de multas e intereses, que concluye el próximo martes, que es el último día hábil de noviembre. Luego, el 1 de diciembre, que es miércoles, empezamos con el 40%. Es importante señalar que esta rebajita tributaria ha tenido muy buena acogida, hemos tenido mucha gente que ha venido a agradecer, también hemos tenido algunos reclamos, pero no podemos contentar a todos. Sin embargo, del 100% que deberían pagar las personas que tenían deudas pasadas, hasta un 70-80% se les ha condonado las multas y los intereses. Y el resto ha entrado como corresponde a las arcas del municipio, lográndose recaudar alrededor de 23 millones hasta el momento. Habríamos llegado a la meta, que eran 20 millones, nos hemos sobrepasado con 3 millones hasta el momento. Todavía tenemos esta semana y el mes de diciembre, yo pienso que vamos a llegar a unos 24 o 25 millones de bolivianos.
Ukampi tuwini kampi sana ngi punian al tupata margana ka isa distrito 7 token hania de kiwa koya wi token askiri hama ki paya takeha ka isa centro sul sal roque takeha uteswaya koyerinaka markeprinaka kumaraki aski tata markachina kumata koya wi kampi markachina karu yena tapjene kapataki. Es poder darle prioridad a los centros de salud y poder ayudar, coadyuvar desde el punto de vista de personal, en primer lugar para la atención de nuestra población. Y es así que en vista de que este centro de salud en algún momento ha sido apoyado por Médicos Sin Fronteras, se ha dado una infraestructura muy bonita, se les ha dado equipamiento también muy bueno de contar con este personal y hoy estamos trayendo para que continúen el trabajo. Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Vamos a inyectar en la economía 33.197 millones de dólares. Vamos a crecer al 5.1% en promedio anual para volver a los principales lugares de crecimiento en la región. Vamos a fortalecer la economía con más programas y proyectos, más fuentes de trabajo y más estabilidad para Bolivia. Vamos a reducir la extrema pobreza y la pobreza moderada. Para eso hicimos talleres virtuales y presenciales con ministerios y organizaciones sociales en todo el país para la reconstrucción de la economía con planes y propuestas. Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Estamos saliendo adelante. Alcanzamos a los sectores más vulnerables. Alcaldía inicia pago del bono a personas con discapacidad correspondiente al mes de octubre. Si eres beneficiario, puedes cobrar hasta el 20 de diciembre los meses que no cobraste. Con una emotiva presentación, la Escuela Municipal de Arte cerró actividades 2021 en el área de danza folclórica para niños y jóvenes. El acto se realizó en el Teatro Raúl Salmón de la Barra. Con responsabilidad, Alcaldía utilizó todas las dosis Johnson & Johnson. Es de los pocos municipios en aplicar la vacuna de forma eficiente y sin pérdidas. Con recursos propios, municipio gestiona el pago del bono de 300 bolivianos del desayuno escolar para estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de todas las unidades educativas. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Volvió el bono Juancito Pinto. Yo ya cobré. Y mis amigos también cobraron. En Bolivia, más del 50% de los estudiantes ya cobraron el bono. Si vos no cobraste todavía, no te preocupes. Puedes cobrar tu bono hasta el 18 de diciembre en el Banco Unión y en todas las entidades financieras habilitadas. Cobras sin problema. El Juancito Pinto volvió. Estamos saliendo adelante. Alcanzamos a los sectores más vulnerables. Alcaldía inicia pago del bono a personas con discapacidad correspondiente al mes de octubre. Si eres beneficiario, puedes cobrar hasta el 20 de diciembre los meses que no cobraste. Con una emotiva presentación, la Escuela Municipal de Arte cerró actividades 2021 en el área de danza folclórica para niños y jóvenes. El acto se realizó en el Teatro Raúl Salmón de la Barra. Con responsabilidad, Alcaldía utilizó todas las dosis Johnson & Johnson. Es de los pocos municipios en aplicar la vacuna de forma eficiente y sin pérdidas. Con recursos propios, municipio gestiona el pago del bono de 300 bolivianos del desayuno escolar para estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de todas las unidades educativas. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Viene la cuarta ola. Vénsela.
Usa barbijo. Lávate las manos. Vacúnate. Que la cuarta ola no te alcance. Kinakuya kanaga may kutim ka ukichaw ka tuk ewa hanyani kun hante kayu kaman kama hotiro kichaw ni kutan idas kanuk ampi yak kayate woni kampi. Internet tigo uksana yanap tapampi ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanap tapampiwa aka ukichawi uñañista yawaitana.